Cuando la gente entra a Churchill Downs, una de las primeras cosas que se encuentran frente al Museo del Derby de Kentucky es una imponente y majestuosa estatua de 700 kilos de bronce, casi siempre rodeada de bullicio, y colas para tomarse una instantánea junto a la bella figura, una más de las muchas que atraen al público. Se trata de Bárbaro, con sus cenizas enterradas bajo el monumento. Lo que tal vez no muchos de los que poseen junto a él conozcan es su historia, pues no se trata solo de un invicto campeón. No es simplemente uno de los mejores equinos vistos en el TARF. Su historia va mucho más allá, y su relato de triunfos y tragedias, de sueños alcanzados y de luchas trascienden las pistas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia, cuyo legado perdura en el tiempo. Grandes caballos han entrado al panteón por sus triunfos: Secretariat, Seattle Slough, Manowar, y otros por su truncada historia, como Rufián o Farla. La historia del TARF está llena de épica y tragedia, y la de Bárbaro también. En un mundo donde la velocidad y la gloria se entrelazan en las pistas de carreras, este caballo se alzó por encima de todos, no solo por su talento, sino por su indomable espíritu. Este noble pura sangre no solo conquistó con su impresionante zancada, sino que también los conmovió y se convirtió en un símbolo de valentía. Este vídeo es un homenaje a Bárbaro, un viaje a través de sus triunfos y tribulaciones, una celebración de su legado que perdura en el tiempo. Acompáñame en esta travesía donde exploraremos no solo la historia de un caballo extraordinario, sino también los valores que encarnó, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre merece la pena luchar. Bárbaro no solo fue un campeón de carreras, es un ejemplo de cómo la grandeza va más allá de las victorias en la pista. Esta es su historia. Bárbaro nace en la primavera del 2003, en Kentucky, cuna de los grandes campeones purasangres. Sus dueños, Roy y Gretchen Jackson, se inspiraron en uno de sus cuadros para bautizarlo. El potro era un ejemplar muy bien formado, grande, de largas patas, de color castaño, con una mancha blanca en su rostro, y ya desde sus primeros inicios demostraba carácter y personalidad, lo que hizo que su dueña Gretchen notara algo especial en él y se decidiera por no venderlo. Tal vez ese carácter especial venía dado por su árbol genealógico, siendo descendiente de notables caballos de carrera como Mr. Prospector y Fusaichi Pegasus. Bárbaro fue criado en West Grove, Pensilvania. Al ver sus excelentes características, pasaría a ser entrenado por Michael R. Matt en el centro de entrenamiento de Fair Hill. Para conocer bien la historia de Bárbaro es importante conocer la de su entrenador Michael Matt, pues ambas estarán íntimamente ligadas. Matt fue un jinete de saltos de obstáculos olímpico, que sobrevivió a un trágico accidente aéreo. El 19 de julio de 1989, el vuelo 232 de United Airlines, tras una falla del motor, se estrelló, causando la muerte a más de 100 personas en la colisión. Y con el avión envuelto en llamas, Matt consiguió escapar. Pero ya estando a salvo, recordó que delante de él estaban 3 niños, hermanos, que viajaban solos. Regresó al avión y los salvó, para luego, de nuevo, internarse en el avión siniestrado, salvando a una niña de 11 meses entre los restos en llamas. La figura del ganador olímpico se hizo muy popular en Estados Unidos, convirtiéndose en un héroe nacional, hasta el punto que los Juegos Olímpicos de Atlanta fue abanderado del equipo de Estados Unidos en la ceremonia de clausura, convirtiéndose en un ejemplo de valentía que sabría transmitir como entrenador. Encargado de la preparación y entrenamiento de Bárbaro, ya para otoño del 2005, el purasangre se había convertido en un formidable ejemplar. Grande, ágil, un dosañero de plenas capacidades, y Matt decidió que estaba listo para competir. La primera carrera de Bárbaro sería en octubre, en Delaware, sobre césped, 1 milla, consiguiendo una victoria imponente por 7 cuerpos, soberbia, demostrando a todos, y sobre todo a sus dueños y entrenador, que era un gran caballo.
La victoria en Delaware marcaba el inicio de lo que se auguraba una prometedora carrera profesional para el Purasangre. Se decidió dar un fuerte salto, inscribiéndolo para correr en el Lauren Futurity, carrera muy prestigiosa, y pese a que ese año se pasaba de correr sobre tierra a césped, perdiendo su categoría de grado 1, no dejaba de ser una de las más lucrativas e importantes carreras para Purasangres de 2 años. El 19 de noviembre del 2005, en el hipódromo de Lauren Park, en Maryland, se disputaría la carrera. Bárbaro era el chico nuevo entre un selecto grupo de experimentados dosañeros. Las puertas se abrieron. El Purasangre sale mal, pero ocupa los primeros puestos detrás de Capo del Capi, manteniendo la posición hasta llegar a la última curva. Entonces Bárbaro acelera, despegándose del grupo. Solo Diabolical aguanta el tirón, pero a mitad de recta Bárbaro aprieta. Lo deja atrás, está a otro nivel. Cruza la meta en primera posición. Después de este triunfo en su segunda carrera, Bárbaro dejó de ser un desconocido y muchos se preguntaban si tal vez estaban ante el mejor purasangre norteamericano sobre césped del momento. Y para ratificarlo se le inscribiría en el Tropical Park Derby de Florida, a principios del 2006, donde de nuevo obtuvo una contundente victoria con 3 cuerpos de ventaja. Hasta entonces, su entrenador Mats había contado con el jinete Edgar Prado para montar a Bárbaro, y con 3 victorias consecutivas sobre césped, una pregunta resonaba en el mundo hípico. ¿Podría ser tan bueno sobre tierra? Su jinete Prado y el entrenador Matt tenían claro que sí, y para demostrarlo inscribieron a Bárbaro en superficie de tierra para su próxima competición, el Holy Bull Stakes, en el prestigioso Gulfstream Park. En la tarde del 4 de febrero del 2016 dio inicio a la carrera. Bárbaro, con una buena salida, se acomodó en los primeros puestos, detrás de Dr. Decher, quien era el favorito, y lideraba la carrera. La victoria no parecía nada fácil para nuestro protagonista. Los rivales y la falta de experiencia en esta superficie, que además ese día se encontraba encharcada, ponían en duda las aptitudes del tresañero, que debía demostrar su verdadero potencial en esta cita. La carrera se desarrollaba a un ritmo increíble. No todos podían aguantar, quedándose un poco rezagados. A pesar de que esta prueba es un grado 3, es considerada una competición de gran importancia, siendo una key race para el Derby de Kentucky. Al llegar a la última curva, Bárbaro se disputa el liderato con Dr. Ditcher, seguidos de Flash Bull, entrando en la recta final muy igualados, y a un cuarto de milla del final, como si tuviera una marcha más, Bárbaro acelera, echando el resto, abriendo brecha entre sus rivales, que no podían alcanzarlo, cruzando la meta el primero, en tiempo récord de 1,49. Todo una hazaña que demostraba la polivalencia del Purasangre en cualquier superficie, y lo situaba como un verdadero aspirante al Derby de Kentucky. La siguiente fecha en el calendario de Bárbaro sería el 1 de abril en el prestigioso Derby de Florida, una competencia al más alto nivel que lo enfrentaría con alguno de los mejores caballos del momento. Esta carrera de grado 1 es un gran evento, con un marcado arriesgo que constituye una de las competencias previas de mayor repercusión en la Triple Corona. La tarde era soleada en Gulfstream Park. 10 de los más talentosos purasangres del momento estaban preparados para disputarse la victoria con Bárbaro. Las puertas se abrieron y nuestro protagonista partió lento. Él ya estaba clasificado para el Derby y esta carrera debía ser un mero trámite, una simple competición preparatoria. Pero los purasangres no entienden esas cosas y poco a poco Bárbaro fue avanzando hasta ocupar el segundo puesto en la cabeza de carrera. Él no era favorito, solo había competido sobre esta superficie una vez. Además, llevaba sin correr 2 meses. Había tenido un largo y merecido descanso. Los expertos, la opinión pública, el mundo especializado del TARF en general, no lo veían como un contrincante serio. Había otros caballos talentosos en mejor forma, como Sark Humor, Sunriver o Fountain Youth, que tenían verdaderas posibilidades en esta competición y una ventaja en la condición física. Simplemente Bárbaro no podía ganar. Pero ¿qué saben los purasangres de lógica?
Ellos saben de correr, de darlo todo y de no rendirse, de ser los primeros. Y eso hizo Bárbaro, que insistía en presionar a Sarja Humor, que ocupaba la cabeza de carrera. Y al llegar a la última curva, Bárbaro es impulsado por su jinete Edgar Prado, igualándose con Sar Humor, que no estaba dispuesto a rendirse. Muy igualados. Bárbaro por el exterior choca contra Sar Humor, que recupera el liderato. El golpe pareció una sentencia, pero Bárbaro no era un caballo cualquiera. Era un luchador. Buscando, encontró más, rebasando en los últimos metros a su noble contrincante para ganar por una cabeza en una carrera apasionante. Ese día en Gulfstream Park, todos fueron testigos de cómo el espíritu de un pura sangre desafiaba a galope la lógica. Tras esta victoria en el Derby de Florida, su siguiente cita sería en Churchill Downs, para el Derby de Kentucky. Su entrenador Matt de nuevo apostó por darle un largo descanso entre carreras, una estrategia muy controvertida, pues las largas pausas suponen el riesgo de que los caballos bajen el ritmo y su estado de forma, siendo un enfoque poco convencional. Así fue como 5 semanas después, el 6 de mayo del 2016, Bárbaro se presentaría en la Catedral del Hippismo para intentar hacer historia. El día era soleado para la celebración de la 132 edición del Derby de Kentucky. 160.000 asistentes abarrotaban la Catedral del Hippismo de Churchill Downs. Esta edición era la cita más competitiva que se había visto en años. Tanto es así que hasta el inicio del evento no había un claro favorito, que acabaría siendo Brother Derek. Los 20 ejemplares fueron ocupando los cajones de salida. Bárbaro, conducido por Edgar Prado, era solo un contendiente más entre el grupo de talentosos purasangres. Pero a pesar de no haber tenido mucha publicidad, sus 5 carreras invictas y su formidable victoria en el Florida lo situaban como el segundo favorito. Todo estaba listo para que comenzaran los 2 minutos más emocionantes en el deporte. Las puertas se abrieron, los caballos salen en tropel. Cage Entry toma la delantera, marcando un duro ritmo. Bárbaro tropieza, obligado a correr por fuera. Comienza a recuperar terreno, poco a poco. Su entrenador Matt observa expectante en su primer Derby de Kentucky, un sueño cumplido. Junto a él, sentados en la grada, lo acompañan su familia y los 3 niños que salvó en el accidente aéreo. Sabe que su apuesta de entrenamiento es eficaz. Está seguro de que Bárbaro puede lograrlo, pero es consciente de que el campo es feroz. Sinister Minister presiona desde el segundo lugar a la cabeza de carrera. Bárbaro comienza a tomar impulso desde el exterior. Es su turno, y tras la última curva empieza a acelerar. Se abre paso entre el pelotón, y en un parpadeo está en primer lugar, ampliando la ventaja cada vez más. 2 cuerpos, 3 cuerpos de ventaja, no tiene rival, cruzando la meta con 8 cuerpos de ventaja en un tiempo de 2 minutos y 1 segundo. Se hace con el manto de rosas. Su entrenador, su jockey, sus propietarios, su equipo, les convierten junto a él en ganadores del Kentucky por primera vez. Jamás un caballo había ganado esta carrera después de un descanso tan largo. Solo 6 lo habían conseguido estando invictos. En 60 años no se había visto una victoria tan amplia en el Derby. Simplemente soberbio. Tras esta espectacular victoria, la fama de Bárbaro se disparó. Tras su actuación impresionante, el invicto purasangre estaba en boca de todos. Llenaba portadas de periódicos, revistas y cabeceras en las televisiones. Bárbaro se había declarado un potencial campeón para la historia. Ningún caballo había ganado la Triple Corona desde que el formidable Secretariat lo hiciera en 1978. Y Bárbaro parecía poder romper la sequía de 28 años. Pero para ello primero debía ganar la segunda gema de la Triple Corona, el Preakness. Así llegó el 20 de mayo del 2006. Todo estaba listo en Pimlico, Baltimore, para que se celebrara la 131 edición del Preakness Stakes. 130.000 personas llenaban el hipódromo de Pimlico, ese soleado día de mayo, para ver si el nuevo favorito del TARF podría dar otro paso que lo acercase a la Triple Corona.
Para ello, Bárbaro debería ganar a un lote de 8 experimentados caballos, entre los que se encontraban Bernardini o Hemingway Skye. Los caballos empiezan a ocupar sus cajones de salida. Bárbaro atravesó el box, dando una salida en falso, algo que ocurre ocasionalmente en las carreras de pura sangre. En esta prematura salida se golpeó la cabeza aturdiéndolo un poco, pero tras una revisión se determinó que estaba preparado para correr, y un golpe no le iba a quitar la posibilidad de alcanzar la victoria. Con todos los caballos listos en los cajones, las puertas se abren. Una salida limpia, por delante 1900 metros, un premio de $1,5 millones y toda la gloria para el vencedor. Bárbaro, el favorito de la carrera, sale bien, directo a hacer historia. Era su momento. Like Now toma la delantera, seguido de Bernardini y Diabólica. Pero al paso por la tribuna, algo ocurre. Bárbaro se retuerce. Prado apenas puede controlarlo. El público enmudece. Una de sus patas traseras se encuentra totalmente torcida. Su pie está libre, sin unión con la rodilla. Ha sufrido una terrible lesión. Se ha roto en plena carrera, mientras su jinete intenta calmarlo como puede. Bárbaro, lleno de adrenalina, mira al frente, a los demás caballos, queriendo seguir corriendo. Prado consigue detenerlo, lo desmonta y apoya su hombro sobre él, para sostenerlo, hasta que llegue la ayuda de pista. La carrera mientras continúa. Gana Bernardini. Ya poco importa. Todo el mundo está expectante, sobrecogidos por lo sucedido. Bárbaro en shock. Las unidades médicas y veterinarias lo atienden en la pista. Se espera lo peor. Su entrenador Matt, que bajó rápidamente, se abraza entre lágrimas con Prado. Hay que tomar una decisión. La gravedad de la situación requiere sacrificarlo en la misma pista. Un caballo, a diferencia de un humano u otro animal, no puede sobrevivir a una lesión así, en condiciones dignas. Su peso, al ser soportado solo por 3 de sus patas, dañaría estas, y solo se alargaría un sufrimiento innecesario para el animal. La estampa recordaba trágicamente a la de Rufián, la genial yegua de carreras que vio truncada su carrera y su vida cuando se enfrentaba a Floris Pleasure, el mejor macho del momento, y que en plena carrera se fracturó una pata, sentenciando su final y teniendo que ser sacrificada en el momento más álgido de su carrera. El diagnóstico preliminar era claro. Bárbaro se había roto su pata derecha y se había hecho añicos el hueso al intentar continuar corriendo. Después de pasar por la clínica veterinaria del hipódromo, es llevado a su establo. Las radiografías revelan lo peor. El hueso de la pata derecha trasera se había roto en más de 20 fragmentos. Esta circunstancia suponía el fin en la mayoría de casos, y se optaba por sacrificarlos. Había que tomar una decisión, mientras Bárbaro aguardaba tumbado en su cuadra, asustado, mirando a sus cuidadores, sabiendo que querían ayudarlo, pero sin comprender que en esos momentos se estaba tomando la difícil decisión de salvarlo o sacrificarlo. El carácter de su entrenador Matt, así como lo de los dueños, les impedía rendirse, y se decidió operarlo. Bárbaro fue trasladado al New Bolton Center, un hospital cercano situado en Pensilvania, especializado en cirugías óseas de animales. La cirugía, programada para el día siguiente, era larga y complicada. El encargado de la operación fue Richardson, un experimentado cirujano, que debía realizar uno de los trabajos más difíciles de su carrera. Por delante, más de 5 horas de operación, en la que el equipo quirúrgico debía reconstruir y colocar cada hueso de la pata, mientras todos los cercanos a Bárbaro y millones de personas, más allá del ámbito del TARF, esperaban sobrecogidos noticias. Se le colocó una placa de acero, 27 tornillos, yeso de fibra de vidrio. Los médicos habían hecho su trabajo. Ahora tocaba esperar la reacción del pura sangre y tener suerte con la recuperación. Bárbaro, como le pasó a Rufián, se despertó con un cabestrillo
en este caso bajo el agua, pues en la época de la yegua no se contaba con esta tecnología. Tras la operación se llevó a Bárbaro a una de estas piscinas especiales. Se despertó tranquilamente de la anestesia e incluso trotó hasta su establo. Era una buena señal. La cirugía fue exitosa, pero ahora quedaba lo peor, la recuperación, pudiendo tardar hasta 8 meses para que recibiese el alta. Bárbaro comenzaba muy bien su recuperación en el centro. Paseaba por las instalaciones e incluso mostraba interés por algunas yeguas, mientras miles de aficionados seguían las noticias de sus avances. Le hacían llegar presentes y se congregaban en las puertas del centro veterinario para apoyarlo en su recuperación. Al mismo tiempo, se corría el Belmont, que incluso quedaba relegado a un segundo plano, pues la noticia que más interesaba era la suya, la lucha que seguía fuera de las pistas por sobrevivir, y seguía siendo, a pesar de todo, el caballo del año, del momento, y el mejor valorado, con un precio de 25 millones de dólares, algo que poco importaba a sus cuidadores y dueños, que querían volverlo a ver bien, que tuviera un futuro, el que tanto se merecía, ya fuera de las pistas. A mediados de junio y principios de julio se le colocaron las escayolas, pero surgieron complicaciones al desarrollar la aminitis en el casco trasero izquierdo, que hubo casi que eliminar entero, pensando incluso por algunos momentos en sacrificarlo. Pero Bárbaro no se rendía y seguía luchando. Con ambas patas traseras dañadas, su recuperación era cada vez más costosa. Para principios de agosto, la pata operada tenía el hueso casi totalmente soldado y su pata izquierda parecía sana, se estaba recuperando, y por primera vez desde que se lesionara, Bárbaro pudo pasear y pastar en solitario. Mientras tanto, la opinión pública veía en la historia un ejemplo de lucha y resiliencia. Se estaba convirtiendo en un símbolo de la cultura del hipismo, y era uno más en los hogares de muchas familias, que se sentían atraídos por su tenacidad. Todos querían ver a Bárbaro pastando libremente, sano, y parecía encontrarse en el camino. Muchas teorías surgieron en torno a la causa del accidente, aunque ninguna confirmada, ignorando la desorientación y el tropiezo de un caballo que se había golpeado la cabeza antes de tomar la salida, y que tal vez debería haber sido retirado. Pero cuando se corre el Kentucky, la Breeders o el Preakness, nadie quiere dejar a su mejor pura sangre en el establo, y Bárbaro parecía estar en condiciones de correr. Ahora la carrera que estaba corriendo era otra, la de recuperarse, y a finales de año, Bárbaro conseguiría otro hito. Le retiraron la escayola, y su casco con la aminitis parecía mejorar. Ya habían pasado casi 8 meses desde el Preakness. Estaba en la última etapa, y todo parecía ir bien. Pero los avatares del destino son caprichosos. De nuevo, surgen complicaciones en su casco trasero izquierdo. De nuevo, la aminitis. Hay poca esperanza. Una nueva operación a principios de enero del 2007 y otra más a finales de mes. Se hace todo lo que se puede. Pero las patas delanteras, al tener que soportar más peso, empiezan a mostrar síntomas también de la aminitis. Ya ni siquiera podía mantenerse en pie sin dolor. Bárbaro simplemente no era un caballo feliz. Demasiados meses sin poder trotar, pasando entre salas de operaciones e intentos de recuperación fallidos, con demasiadas complicaciones. Y el 29 de enero del 2007, por la mañana, rodeado de sus seres queridos, Bárbaro fue sacrificado. La noticia recorrió el mundo. El ganador del Kentucky se fue imbatido en pistas. 6 victorias, pero no pudo ganar su última carrera por la vida. Con su muerte se fue un campeón que puso al mundo de la hípica a sus pies, dejando una huella imborrable en el deporte. Sacrificar a Bárbaro fue un shock para los millones de personas que seguían su lucha diariamente y que esperaban un final positivo. Causó conmoción y saber que a pesar de su resiliencia no había podido sobrevivir. La revista Time escribió: a pesar de las dificultades, la lucha de Bárbaro fue inspiradora, y la esperanza de un milagro inminente no fue inútil. Gracias a él,
la medicina veterinaria avanzó considerablemente. El hipódromo de Gulfstream Park estableció becas para la Universidad de Florida en el campo de la medicina veterinaria. El New Bolt Center creó, a partir de donaciones privadas, el Fondo Bárbaro para el cuidado y tratamiento de animales. En honor a su lucha, la Asociación Nacional de Carreras de Puras Sangres creó un fondo centrado en la salud y seguridad equina, incluyendo la investigación para encontrar una cura a la laminitis. El hipódromo de Pílmico y en el de Delaware se creó el Bárbaro Stakes en su honor. Bárbaro fue incinerado el 29 de enero del 2007. 2 años después se inauguró una estatua de bronce frente a la entrada de Churchill Downs, junto a la puerta del museo, para que todo aquel que quisiera pudiera presentar sus respetos sin tener que pagar entrada. Sus cenizas reposan bajo ella. La historia de Bárbaro sigue presente entre nosotros. Es un relato de triunfos y tragedias, de cómo un mal paso puede cambiarlo todo, de sueños alcanzados y otros truncados, pero sobre todo es una historia de lucha que trasciende las competencias y un ejemplo de cómo la grandeza va más allá de las victorias en la pista.